déjeme darle la bienvenida a un gran amigo, a un admirado compañero de aquí de Sin Censura, al mejor flautista de México y del mundo y director de Capela Barroca de México, Horacio Franco. Querido Horacio, muy buenos días. Yo sé que tú madrugas como nosotros, que estás desde muy temprano estudiando y pues te saludamos con mucho gusto aquí en Sin Censura, en momentos controvertidos, pero en los que nos sentimos arropados, tanto del público consentidor como de grandes como tú. Querido Horacio, bienvenido. Pagado, ya, ya. Querido Toño, Ceci, don David, tan trabajadores siempre y tan leales a la causa de Sin Censura. Es un gusto enorme y un honor poder charlar con ustedes. Y pues oyendo toda la vorágine de cosas que pasan, ¿eh? O sea, porque híjole, lo de Vicente fue la gota que derramó el vaso para todo lo que ha pasado en la semana, pero híjole, lo de la inflación, el pacto, bueno, no el pacto, el acuerdo con la inflación, lo del metro, de la línea 12. Ha sido una semana, es que de veras, cada que empieza una semana, digo, ojalá que esta semana no sea más intensa que la otra, pero viene más y más y más. Cada semana pasan tantas cosas en este país que, bueno, ya no sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? son tiempos difíciles tal vez para la humanidad, pero también tiempos de definiciones, querido Horacio, tiempos que están marcando la historia y que nuestros hijos, nuestros nietos podrán voltear a ver en algún momento y de ahí, pues continuar en una situación propositiva para la humanidad. Qué bueno que puedo platicar esto contigo porque creo que tú eres uno de esos eh, seres que le apuestan a lo positivo, que le apuestan al crecimiento humano. Y con eso quería comenzar. Nosotros aquí en Sin Censura no tenemos ninguna intención de minimizar el trabajo de los artistas, de los actores. Hay una situación difícil en estos momentos, una controversia, luego de que un sujeto que se detenta precisamente como actor, pero pues para nosotros es un junior, emanado precisamente de las esferas del poder, agrediera a nuestro compañero y amigo Vicente Serrano, agrediera físicamente, y por supuesto que me refiero al hijo del gran Héctor Suárez, eso hay que decirlo con todas sus letras, a un señor que, pues vamos, le dio mucho al público de México con su denuncia social mediante el arte que él ejercía y cuyo hijo, bueno, pues resultó ser muy distinto, muy distinto. Me refiero, por supuesto, que a Héctor Suárez Gómez, quien usted lo ha visto, lo ha aceptado, eh, agredió físicamente a Vicente Serrano. Yo te quería plantear este tema desde el principio, querido Horacio, porque te considero un artista, un personaje, un ser que es muy propositivo precisamente para el crecimiento humano. Y haciendo la aclaración, que no es nuestra intención minimizar a los actores ni para nada, sino exhibir a esos que desafortunadamente pues llegan a este tipo de posiciones debido a sus contactos, debido a lo que han sido sus padres, debido a los privilegios que han tenido. ¿Te gustaría elaborar al respecto de esto? Mira, yo creo que tú has puesto ahí el punto sobre la I, el punto sobre la I, y esto que se vive en México desde hace mucho es producto de nuestra sociedad de castas que vivimos en México, de una sociedad de castas que sigue en el closet, que no ha salido todavía del closet, pero que con la cuarta transformación y el cambio de paradigma gubernamental se está abriendo mucho más, se está cuestionando en primer lugar, el hecho de que vivimos, sí, o vivíamos engañados en una sociedad de castas donde al pobre y al campesino y al obrero, al que no era hijo de, le costaba muchísimo más trabajo llegar a donde llegó que al hijo de los actores importantes, de los políticos, de los empresarios, de toda la gente prominente, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué es gente prominente? Lo prominente no es qué tan inteligente eres, qué tan sensible, qué tan brillante eres, sino lo prominente es qué tanto, quién te apoya, quién es tu papá, quién te lanza, quién es tu padrino, porque incluso sí, muchísima gente
prodigio en un momento dado, que fue en un momento, entre comillas, avalada por los gobiernos priistas, pues tampoco fueron a dar a ningún lado y tampoco llegaron a resultar gente que le pudo haber dado más al país. La cuestión científica y en la musical, en la música clásica, sí, obviamente, porque ahí pues no puedes negar el talento, no puedes negar, ahora sí que sean cuales sean tus orígenes, aunque te haya costado trabajo llegar como a mí, porque digo, yo soy hijo de una mujer y de un hombre que eran analfabetos funcionales, que tuvieron que trabajar desde niños. Mi papá era cantinero, mi mamá trabajó haciendo limpieza en casas. Entonces, obviamente a mí me costó un montón de trabajo estudiar música, decidir, en primer lugar, no decidir yo, sino ayudarles a mis papás a que entendieran mi decisión, para que me apoyaran con la música, para que creyeran que no me iba yo a morir de hambre, etcétera, etcétera. Eso es la historia de mi vida, ha sido la historia de la vida de muchos. La cuestión es que yo fui muy, pero muy incisivo, y desde los 11 años me definí como músico y no di marcha atrás, aunque se pararan de pestañear mis papás. Yo les ayudé a que les doliera menos, pero todo lo hice yo a partir de mi puro esfuerzo. Si yo me hubiera acatado, si yo me hubiera cernido al paradigma social del conformismo, y de que, bueno, yo soy hijo de gente de clase trabajadora y voy a tener que hacer lo que, o que crecer como la sociedad dice que tengo que crecer, me hubiera resignado y no quise hacerlo, ¿no? Pero yo no soy un ejemplo que habla por todos. La mayoría, en ese entonces, cuando los hijos de los actores de Televisa, estoy hablando de los ochentas, ¿no? Empezaron a ser prominentes, algunos con mucho talento, ¿eh? No puedo decir que no, como Ben Ibarra, nadie le niega el gran talento que tiene Ben Ibarra, pero otros no, otros simplemente los pusieron ahí por ser hijos, sobrinos o lo que sea, y hicieron los grupos populares de Televisa, que fueron realmente parteaguas, dijéramos, en la cultura, para bien o para mal. No voy a cuestionar la calidad o la no calidad, porque finalmente hicieron una práctica, una praxis artística que yo cuestiono mucho, porque finalmente se fueron más a lo visual que a lo musical, ¿no? Además, muchos de ellos ni podían cantar y siguen sin poder cantar. Pero bueno, eso no es problema mío. O sea, fue un problema de que quisieron ofrecerte en Televisa, ¿no? Cómo quisieron chatarrizar la cultura musical que teníamos, porque si comparamos cómo cantan esos grupos o cómo cantaban esos grupos a comparar cómo cantaban los Panchos, las hermanas Águila o cualquiera de los, o sea, don David sabe perfectamente de lo que hablo, quiénes eran los grandes artistas de los 40, 50 y 60, pues no se puede comparar, ¿verdad? O sea, ahí sí era realmente música de un corte muy fino y de una gran calidad, hasta que todo ya, pues ahora sí que vino a parar en lo que conocemos ahora, que no todo es malo, que no todo es bueno, que hay mucha música clásica incluso que es muy mala, no, o sea, no voy a decir que es malo y que es bueno, pero la sociedad de castas mexicanas produjo gente como Suárez Gómez, ¿no? Y por muy inteligente y por muy sesudo que sea, y por muy buena, yo nunca lo he visto, ¿eh? No lo conocía tampoco, ¿no? Pero yo creo que ya no tiene que ver si es buen actor o no, y si es inteligente o no. Yo no lo considero una persona, como habla, no lo considero una persona, negada para la inteligencia. No es eso, es cómo usas esa inteligencia y cómo está tu psique también. Aquí ya no es un problema de ser artista o no, sino de condición humana. Y es eso lo que nos tiene fastidiados, y de veras nos tiene muy, pero muy divididos, fastidiados, jodidos y separados a los mexicanos y a todo el mundo. Este problema de que no es una polarización, yo no lo llamo polarización, es simplemente una división de clases, una total y absoluta ceguera de una clase para la otra, ¿no? Pero con mucho favor a la clase despojada. ¿Por qué? Porque la clase despojada ha sido clase despojada por siglos, no desde el neoliberalismo, obviamente. Y hoy, con la cuarta transformación, toda esta gente está despertando políticamente. ¿Qué quiere decir despertar también humanamente, despertar también socialmente? Y se está dando cuenta muchísima gente que le tomaron el pelo por siglos, por años, digo, por toda su vida, sí, porque digo, yo tengo 58 años, pero pues yo sé desde hace mucho que los gobiernos siempre nos han tomado el pelo. Desde niño tenía yo la firme idea de que esto
era una dictadura perfecta, ¿no? Como lo decía Vargas Llosa, que, que, este, que finalmente sí, mucha gente nos dábamos cuenta, pero otra no, porque la tenían cegada precisamente con la chatarra de Televisa y la tenían además mal alimentada con las comidas chatarras que le daban y que le ofrecían en esos programas de Televisa, donde la Coca-Cola, las Sabritas y los Marinelas y todas estas porquerías que son verdaderamente infaustas e infames para el cuerpo, pues obviamente nos tenían mal alimentados. Una persona mal alimentada, Toño, y lo saben, digo, velo en Midwest, donde tú vives ahí, o sea, también están mal alimentados, los tienen mal, hay un índice de obesidad ahí tremendo en toda el centro de Estados Unidos, que dices, es que están comiendo muy mal, ¿por qué? Porque comen pura chatarra, pura basura. Un pueblo alimentado con chatarra y con basura es bien fácil de manipular, porque no, simplemente no tiene los canales de percepción, no tiene la sensibilidad para poder razonar y para poder realmente tomar decisiones. No es que no sean inteligentes, es que los tienen dormidos con la mala alimentación, con la chaterización de la cultura y de la educación y con todos estos medios. Bueno, para no ir más lejos, este hombre es producto de eso. Es producto de eso y es producto de toda una serie de paradigmas educativos que les infundieron a la clase media alta y a la clase privilegiada, de que finalmente, pues sí, eran una clase privilegiada y como eres hijo de, pues no te va a costar nada de trabajo la vida, ¿no? O sea, tienes todo, todo, todo pavimentado, hijo de empresario, hijo de presidentes, hijo de secretarios de Estado, hijo de gente prominente, pues tienes incluso hijos de artistas, ¿no? Tienes el camino allanado, aunque no tengas un ápice de talento, o si lo tienes, pues te vamos a bloquear la sensibilidad, como se la bloquearon a este hombre que también tiene problemas. Yo creo que tiene también problemas de agresión o lo que dijo del Asperger, no tengo idea, pero bueno, cada quien. Pero es un problema de condición humana más que nada, de este coraje que se tiene a partir de que los privilegiados tienen ese coraje, a partir de que el pueblo mexicano está despertando y que obviamente hay periodistas como Vicente Serrano que no deja títere con cabeza cuando no hay que dejar títere con cabeza. Simplemente deja la víbora chillando, como ustedes dicen, pero que finalmente es un periodista incisivo total y absolutamente. Es como Andrés Manuel López Obrador, Vicente Serrano en el sentido periodístico. Es un provocador, pero es un provocador con causas justas. Tú puedes ser provocador con causas muy injustas como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser también un provocador de las causas justas y eso es lo que vale la pena en un periodismo combativo, aguerrido y lo más certero como lo hace Vicente. Entonces, claro, se encuentra con la horma del zapato este hombre que es Vicente y obviamente pasa lo que tuvo que pasar en las condiciones que se encuentra este hombre Suárez Gómez con Vicente. O sea, no, a mí no me extraña nada de eso, ¿eh? A mí me extraña que haya hablado después de que no le permitieron hablar en el juzgado ya en la cuestión legal y que todavía sigue dando declaraciones. Bueno, ahora sí que allá él. Bueno, él asume incluso que hay una serie de patologías que lo persiguen. A mí me ha dolido muchísimo que minimice también y hasta cierto punto satanice al síndrome de Asperger. Mira, querido Horacio, tengo un gran amigo, un gran amigo que enfrenta ese síndrome de Asperger y nunca lo he visto reaccionar de manera violenta. Es algo verdaderamente lamentable que en todos los frentes el Junior Héctor Suárez Gómez esté ofendiendo al pueblo de México. Deja tú ya que haya agredido físicamente a Vicente Serrano. Creo que lo agrede al pueblo de México con sus declaraciones en contra de ese mismo pueblo, con sus declaraciones en contra de personas con capacidades diferentes que pueden enfrentar este tipo de enfermedades psiquiátricas, agrede la inteligencia de muchos al caer en este tipo de contradicciones, nos agrede con su comportamiento verdaderamente prepotente, insufrible, ¿no? Para muchos de nosotros, incluso en esas esferas del poder, incluso en esa clase media alta y clase media y clase alta, resulta ser siempre insufrible. Y precisamente quería ir a eso. Mira, yo sé que tu trasero se hizo para sentarse, no para besarse, pero yo sí quiero hablarte de esa admiración que te tengo desde hace muchos años. Desde antes de que tú me conocieras, yo te conocí a ti, sé la historia de tu familia, sé cómo efectivamente desde abajo tú construyes una gran carrera artística. Tú eres un verdadero virtuoso
Esa es la palabra, un verdadero virtuoso. Y para mí, un ser de mucha luz, un ser muy propositivo para la humanidad. Eso yo te lo quiero decir. Conozco que en efecto no vienes de una familia ni de clase media ni de clase alta y que a base, además de tu gran genialidad, pues de esfuerzo, has conseguido lo que tienes, convertirte, en mi opinión, en el mejor flautista que hemos tenido en la humanidad y, bueno, al menos en estos momentos, el mejor flautista mexicano. Eh, y debido a eso, tienes una exacerbada conciencia social. Eso es muy importante. No tienes el dogma que desafortunadamente existe en esas esferas del poder, o bien incluso desde la clase media alta y la clase alta. Un dogma en el que se ve a la pobreza como todo lo que está mal, a lo moreno como todo lo que está mal, a lo indígena como todo lo que está mal, y que por supuesto se siente amenazada al tener un presidente ni siquiera de izquierda, un presidente progresista que busca en todo caso un cambio inherente en todas las cosas y sobre todo la igualdad. Yo te quiero preguntar a ti, ¿le falta eso a personajes como Héctor Suárez Gómez, que representan precisamente a este tipo de clases prepotentes? Le falta pueblo, le falta sensibilizarse en cuanto al pueblo para entender verdaderamente que lo que necesita México es un alto a la corrupción, es igualdad, es justicia social. Por supuesto que le falta eso y por supuesto que hay que ver de dónde vienen, evidentemente, ¿no? Por muy gran actor que haya sido y admiradísimo y crítico social que haya sido Héctor Suárez, eh, la cuestión es que, y tú lo sabes bien y todo el público lo sabe bien, no tenemos por qué comparar a los padres con los hijos. Cuando los hijos ya tienen libre albedrío y toman un camino diferente o toman un camino absolutamente opuesto al de los papás, se pueden volver verdaderamente en contra de todo lo que les enseñaron de niños. Mira, hay un ejemplo en la historia de la música que le voy a decir porque es muy interesante, ¿no? El más grande compositor para muchos de nosotros, ¿no? Johann Sebastian Bach. Oigan siempre música de Bach y los va a sensibilizar y los va a llevar a todo lo divino en lo que crean y lo que exista. Bach es Bach. El Bach es el bastión más grande que tenemos en la música mundial, ¿no? Bueno, los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach y Wilhelm Friedman Bach, que se dedicaron a la música, que fueron grandes compositores, todos ellos rompieron en realidad, hicieron un rompimiento con el papá de veras y de una manera muy rebelde, para el siglo XVIII obviamente era muy rebelde, pero contradijeron al papá en todo y hicieron un estilo, cada quien cultivó un estilo muy contrario al papá y gracias a ello ayudaron a que la música en el siglo XVIII evolucionara hacia los grandes compositores como Mozart, Haydn, Beethoven. Bueno, digo esto porque a Bach le hubiera, al mismo Bach no le hubiera, nunca hubiera compuesto las obras que compusieron sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos continuaron una tradición que aprendieron de Bach, pero la modificaron, la transformaron y la contradijeron. Eso es cuando tú tienes una educación o unos paradigmas de todo. Los tienes bien asentados y eres una gente de bien que se dedica a la creación. Ok, bueno, en ese sentido, hoy por hoy, el ejemplo de Suárez Gómez con su papá, quiero decir que contradijo mucho la crítica social que hacía y que en un momento dado tuvo su propia opinión. ¿Y de dónde viene su propia opinión? Su propia opinión viene de una ceguera y de una indolencia tremenda con la que crecieron todos los personajes de clase media alta y la clase alta, porque nunca vieron, nunca, o sea, ellos veían a los indígenas mexicanos, ellos veían a los pobres, ellos veían a toda la desigualdad como algo asentado, como algo que ya no se podía cambiar, porque además estaban ellos instalados en una cosa que dice Nietzsche mucho, de el lamentable bienestar. O sea, su lamentable bienestar era que ellos tenían todo lo que querían, que ellos trabajaban donde querían, ellos tenían el público que les compraban las productoras, porque todo ese público es público lavado del cerebro y comprado también en un momento dado. Televisa tiene, o sea, todos muchos de los productos mercadotécnicos de la música popular
son cuestiones de mercadotecnia, no son cuestiones de que sean los grandes cantantes, a menos que obviamente te apadrine Elton John como ese cantante inglés, que es muy bueno, no me acuerdo su nombre, pero es muy bueno, ¿no? Que oyes su música y dices, bueno, es que este sí cantó en coros de niño, sí tuvo educación musical, pero aquí hay gente que canta y que no tiene nada de educación musical, no tiene nada de coaching vocal, y entonces todos esos son productos de mercadotecnia. Bueno, ok. Entonces ellos viven en un mundo total y absolutamente es una realidad como la vivimos ahora en la 4T y los que están en contra de la 4T y los que estamos en pro de la 4T, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos traidores a la patria y los mismos diputados de Monera, que son en realidad mundos paralelos, son universos paralelos, pero ellos lo vivieron siempre así, lo aceptaron, lo asumieron, ¿no? Porque finalmente vivían como querían, tenían lo que querían, viajaban a Europa y cuando llegaban a México se hacían de la vista gorda o decían, fíjate, mucha gente decía, ¿cómo es posible que no, que México siendo tan rico no vivamos como Dinamarca o como Suecia o como Canadá? Pues sí, idiota, no es eso, pero es precisamente la falta de repartición de riqueza por la cual no somos un país rico, no somos un país con cero desigualdad, porque si tú ves esa desigualdad ahorita que llegas de Suecia o llegas de Japón y no haces nada por resolver esa desigualdad o por apoyar a un gobierno que está tratando de que la desigualdad precisamente se esté equilibrando, ¿no? O sea, no le quiere quitar nada a los ricos, pero le quiere dar más a los pobres y a los ricos les quiere quitar lo que tienen que quitarles, que son impuestos que debían, ¿no? Lo cual me parece perfecto. Pero evidentemente, si no ves eso, es que no ves nada de la realidad, o sea, no tienes la menor idea, porque ellos viven en una burbuja de cristal donde finalmente no son buenos patrones porque muchos de ellos no ayudan a la gente que tiene a su servicio a tener una mejor calidad de vida. O muchos de ellos también simplemente no ven la pobreza en lugares como la Sierra de Guerrero, la Sierra de Oaxaca, y no valoran tampoco la cuestión artística y la cuestión cultural de todos los lugares mexicanos porque solamente la usaron como moneda de cambio antropológica, como una moneda de cambio donde están muy orgullosos, sí, de su comida, sí, de sus indígenas, sí, de las pirámides, sí, de las culturas antiguas, pero no. Pero cuando se trata de ayudar a un indígena o de invitar a comer a tu mesa a un indígena o de apoyarlo, pues no lo apoyan, ¿verdad? Porque les da escozor y menos lo vas a incluir ¿cómo se llama? En los modelos de belleza que manejan las productoras de comerciales, porque como vas a estar tan eurocentrizado, porque todo lo de Europa y todo lo de Estados Unidos y la cultura anglosajona, la cultura caucásica, es mejor que la cultura indígena. ¿Por qué? Porque aprendiste que los indígenas siempre fueron sometidos, siempre fueron inferiores, siempre fueron los esclavos. Y obviamente ya ni decir de los negros, ¿no? O sea, la negritud apenas empieza a ser valorada en México, ¿no? La negritud que nos quitaron también y que nos castraron, ¿no? Cuando debemos estar muy orgullosos de tener sangre negra todos los que somos mexicanos, porque sí la tenemos, ¿no? Yo ya me hice mi examen genético y tengo bastante sangre negra, eso es un orgullo tener sangre negra, sangre indígena, pero estos quieren ser europeos, estos quieren ser, o sea, es realmente patético, porque ellos quisieran vivir en Europa, quisieran vivir en Canadá, quisieran vivir en Japón, cuando finalmente no, incluso en Japón, mira, un país como Japón, que todos en Japón son indígenas, ¿no? El 95% de los habitantes de Japón son originarios de Japón. Y miren la calidad de vida que tienen, pues, ¿no? Ahí sí se repartió muy bien porque no hubo un mestizaje tan mezquino como el que hubo aquí, un mestizaje por el cual todavía se tiene que pedir perdón, aunque le duele al rey de España, ese mestizaje que hubo aquí en tiempos de la conquista, que no fue una cuestión generosa de venirnos a enseñar civilización y religión y todo eso, fue una pinche conquista de quinta, o sea, donde saquearon, donde vejaron y donde impusieron y donde quitaron toda la cultura, trataron de desaparecer a las culturas mexicanas, pero éramos tan fuertes, éramos tan ricos, éramos tan poderosos realmente, que no lo pudieron hacer y realmente, aunque lo hubieran querido hacer, como lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Chile, casi al total exterminio de los pueblos indígenas, pues aquí no, porque éramos muchos, ¿no? Y éramos muy fuertes. Entonces ya no pudieron y entonces mejor hicieron un mestizaje, que el mestizaje fue para ellos
finalmente la única salida, pero ese mestizaje estuvo sometido, estuvo minimizado en sus derechos por muchos años y los indígenas obviamente mucho, mucho más marginados que los mestizos. O sea, vivimos todavía, mamamos todavía esa sociedad de castas que dejaron los españoles aquí y que no nos podemos liberar tan fácil a corto plazo, pero el grandísimo logro de Andrés Manuel López Obrador es haber abierto los ojos, estar poco a poco en cada mañanera, en cada hecho, en cada acto, desde la toma de posesión, me acuerdo en el Zócalo, que yo toqué ahí, y estábamos ahí todos con las lágrimas en los ojos viendo cómo los indígenas hacían un ritual, ¿no? De purificación y un ritual de bienvenida. Y bueno, dijimos, qué maravilla. Bueno, ¿cómo lo criticaron eso, de veras? ¿Cómo les dolió? O sea, les dolió que incluyeran a los indígenas y no pusieran a grupos de Televisa bailando, las mujeres cosificadas así bailando y los hombres también cosificados, como lo hace Televisa, ¿no? O sea, eso les dolió muchísimo, pero pues les va a seguir doliendo, mi querido Tony, les va a seguir doliendo que el pueblo se empodere, les va a seguir doliendo que haya una reforma electoral que no van a aprobar, pero que va a sentar precedentes, les va a seguir doliendo que el pueblo en verdad esté contento que haya habido una nacionalización de litio, porque sabemos lo que vale el litio y lo que va a valer, les va a seguir doliendo que la reforma eléctrica, aunque no la dejaron pasar, les va a seguir doliendo en primer lugar que sí sean traidores a la patria y les va a seguir doliendo que finalmente gracias a la constitucionalidad de todas estas cuestiones eléctricas, ¿no? El gobierno va a poder ampararse o va a poder realmente ejecutar las cosas que tiene que ejecutar para que la energía sea mucho más barata y todo lo que la reforma eléctrica estaba planteando, pero eso fue una trampa precisamente para lo del litio y para también hacerlos caer y caer y caer. La oposición está cayendo día con día. O sea, cada declaración de Alito Moreno, por ejemplo, es o sea, está cavando cada vez más profunda su tumba. Digo yo, bueno, ya, y aparte lo del dinero que sacaron, que le estaban dando, ¿no? O sea, que estaba él, que le dieron a este señor, este advisor, a este consejero de campañas, ¿no? Que fue terrible, es una cantidad terrible de no sé cuántos millones de dólares, 8 millones o no sé cuántos, ¿no? Pero, en fin, todo eso, poco a poco, les va doliendo y van haciendo declaraciones, y les va doliendo más y más y van cavando su tumba. Mira, la encuesta de este año que va a coronar todo, pues va a ser la elección que viene ya en un mes de gobernadores, ¿no? Ahí vamos a ver de qué lado más cara iguana. Pues sí, y yo te voy a decir, a mí me tiene sin cuidado, como dice el mismo Lodo, Joaquín López Dóriga, que les esté doliendo en la ultraderecha, eh, que haya un cambio inherente en todas las cosas, Ajá. porque es lo absolutamente necesario, esto que necesitamos. Yo lo he manejado una y otra vez, yo no veo ni siquiera a esa invasión a México, bueno, a este territorio que ahora llamamos México, aquí a las Américas, que es el territorio que llamamos a las Américas, como una conquista, lo veo como una violación. Lo mencionaban, de hecho, en el público consentidor de Sin Censura, Horacio, como es que para mí, en todo caso, fue una violación sexual absoluta, y también biológica, ¿no? Pero una violación sexual y absoluta, con la que violaron también nuestras culturas e intentaron implantar esa idea de que todo lo blanco estaba bien, todo lo indígena estaba mal. Pero creo, querido Horacio, que estamos haciendo un cambio absoluto de paradigmas, que en estos momentos podemos ya hablar de mucha gente sintiéndose orgullosa de lo que son, del gran pasado que tienen, de sentirse orgullosos de ese gran mapa genético que tenemos nosotros, en el que evidentemente, en el que claramente predomina esa idea y claridad indígena. Algo que de lo que tenemos que sentirnos siempre orgullosos como mexicanos y no aspirarle a la frase horrenda que se manejó durante tanto tiempo y que precisamente fue impuesta desde tiempos de la colonia de hay que mejorar la raza. No, pues hay que mantener bien nuestros valores, hay que estar orgullosos de quienes somos, de quienes fuimos y de quienes somos y de quienes seremos en todo caso. Así que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto es pues muy, muy esperanzador. Fíjate, hay algo que me menciona Madame Kika que es muy interesante. Tenemos a un Héctor Suárez Gómez haciendo declaraciones verdaderamente risibles,
una serie de invenciones, contradicciones y bueno, además de todo, situaciones verdaderamente indignantes, acusaciones terribles. Pero entre lo más indignante que ha planteado es que agredió a Vicente Serrano en un restaurante, que no cuando estaba ejerciendo su papel como comunicador, como periodista, que no vino aquí a Sin Censura a agredirlo, que no lo agredió mientras estaba haciendo una entrevista, que lo hizo como un comensal más en un restaurante. Yo te pregunto a ti, si no traes la flauta, ¿ya no eres flautista? Mira, sí, es lo que te digo, ya, o sea, los mecanismos de defensa que saque ahorita Suárez Gómez y que diga, etcétera, etcétera, pues ya no vale, o sea, no vale la pena. Es como nos vemos a la salida, o sea, es una barbaconería injustificada que finalmente pues vino en todo esto, o sea, sobrevino todo esto. Y pues él mismo lo reconoció, su error garrafal, o sea, vamos a atenernos a lo que son las pruebas físicas. El error garrafal fue haberle roto los lentes. ¿Cómo se los rompió? Bueno, ya los peritajes lo van a aclarar y todo. Pero el quemón social que te da eso, pues ya no tiene vuelta atrás, pues, ¿no? O sea, es lo mismo como lo que hicieron los priistas de votar en contra de la ley eléctrica, los priistas, panistas y Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, el PRD ya ni cuenta, ya ni existe. Ya, de verdad, ya se murió y no se ha dado cuenta, como dice Juan Rubio, ¿no? Entonces, lo que cuenta es el hecho, o sea, es el quemón social que te da esto y que ya no tiene vuelta atrás en realidad, ya no tiene vuelta atrás, o sea, una agresión es una agresión, la veas como la veas, ¿no? Entonces, que lo provocó Vicente, bueno, es que ellos tenían ya mucho tiempo de esta comunicación, pero mira, si yo me encuentro a alguien, la verdad también hay que ver una cosa, ¿eh? Tú en Twitter puedes decir lo que quieras y puedes manifestar maldiciones y amenazas y cosas terribles, ¿no? Y en verdad, cuando te encuentras con una persona y tienes un nivel intelectual y un nivel emocional fuerte, 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 si te llegas a topar con esa persona, lo tratas de arreglar, o lo tratas de dirimir, o lo tratas de hablar, o tratas de entablar al menos yo lo hago eso, sí, ¿no? Con la gente con la que no concuerdo, ¿no? Tratas de estar lo más tranquilo posible sin agredir, ¿no? Cuando hay una agresión ya, cuando hay una cuestión, este, ya de este tipo de agresión física, es cuando algo no está bien dentro de ti, es cuando hay alguna alteración neuronal que te hace sacar esa agresión por medio físico. Bueno, ok, lo entiendes, pero no lo justificas. Es como cuando se golpea a una mujer, es como cuando se agrede a un niño, cuando golpeas a un niño, cuando golpeas a una mujer, también hay una alteración. O sea, el niño que hace una travesura no es el culpable de la travesura, ¿no? Pero es el papá que lo violenta y que lo golpea o que lo viola en un momento dado, ¿no? O sea, finalmente hay que ver por qué golpeó el niño o por qué hizo la travesura el niño y hay que ver qué está pasando para que el niño cometa esa travesura. Entonces, entablas una relación de no violencia, entablas una relación de diálogo con alguien, ¿no? Y hubiera estado bien bonito, fíjate, yo en mi mundo idealista, ¿no? De artista, yo creo que hubiera estado padrísimo que hablaran y hubieran entablado una relación no de golpes ni de nada, sino que los dos hubieran, sobre todo Gomis, no hubiera hecho eso, y hubiera dicho, bueno, ha pasado mucha cosa, sí, han pasado demasiadas cosas, nos hemos hecho de muchas palabras, pues vamos a limar asperezas, porque finalmente, pues el mundo no está como para pegarle a nadie, pues, ¿no? O sea, ya demasiadas guerras hay, ya demasiadas cosas en Twitter, en esa selva, como tú decías hoy en la mañana, esa selva terrible que es el Twitter, ya hay demasiada agresión, ya hay demasiada cosa contenida, y claro, una cosa contenida sí en personas psicológicamente no estables, psicológicamente yo diría trastocadas, pues deviene en esto, ¿no? Va a devenir en una agresión física, ¿no? En ese momento, pues sí, obviamente fue su error y su quemón, el quemón ahí está, pues, y no se lo va a quitar nunca nadie, pues. Pues no, exactamente. Eh, Esa es la realidad que enfrenta y creo que incluso desde las esferas del poder, desde los mismos medios que intentan lavarle la cara, están tratando de decir, oye, no te ensartes más, Suárez Gómez, por favor deja que nosotros hagamos la chamba.
pero pues todos lo ven efectivamente como una verdadera agresión, lo que comete, una agresión física, y él continúa en estas ideas. Antes de que nos vayamos despidiendo, querido Horacio, de hecho te quería preguntar si en unos momentos más, antes de que después de que des tu conclusión, aprovechando que es un viernes muy especial, que estamos en un programa especial ya que no hay mañanera, solamente si tú quieres, no quiero tampoco ofenderte con esto, si te gustaría compartirnos un poco de tu música aquí en Sin Censura, antes, esto después de la conclusión que nos puedas dar, para precisamente continuar apostándole a lo propositivo, a lo bueno, a lo que tiene luz aquí en Sin Censura, para que, pues bueno, no nos quedemos solamente en la idea de lo negativo, de la descalificación, sino precisamente en aportar algo. ¿Te gustaría en unos momentos más compartirnos un poco de tu música? Claro que sí, claro, aquí tengo las flautas cerca, ahorita saco rápido una y les toco una piececita rápida, una piececita para que no les abrume yo con piezas largas, pero yo con Muy todo bien. gusto, querido. Para pedirte primero tu conclusión, ya nos has dado tu gran comentario y apreciación sobre lo que ocurre ante este ataque a Vicente Serrano, una agresión física cometida por el Junior Héctor Suárez Gómez. Nos has dado, pues vamos, una cátedra absoluta de humanismo, de arte incluso. Me mencionabas este caso de, me llama mucho la atención, de Johann Sebastian Bach y sus hijos. Yo te quiero comentar que por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el trabajo de Joe Hill. Joe Hill es un escritor estadounidense que a mí me parece muy bueno y que siempre ha buscado separarse de la fama de su padre. Él firma con ese nombre, como Joe Hill, pero es el hijo del gran Stephen King, ¿no? Y esto pues se revela hasta después de que publica muchos de sus libros. Uno de mis favoritos es Heart Shaped Box, que hace alusión a una serie pues vamos, instintos musicales y de musicología de los 80 y 90. De hecho, hace alusión precisamente a la canción de Nirvana, Heart Shaped Box. Y bueno, es una novela de terror como las que hace su papá. Y vamos, yo siempre lo he dicho, no está mal que uno intente hacer lo mismo que sus papás, pero siempre y cuando separe su propia ideología y tenga su propio éxito en cuanto a lo que ha fundado. Tú lo hiciste desde abajo, tú vienes desde el pueblo, vas hacia el pueblo, estás concientizado con todo esto. Y bueno, pues te queremos pedir precisamente tu conclusión antes de tener esta gran participación musical tuya. Pues mira, concluyo simplemente con que eh, toda la cuestión de la condición humana es lo que siempre le ha dado al traste con todo lo bueno que podemos hacer, pero la condición humana debería ser considerada también del lado de la bondad y no nada más del lado de los demonios que llevamos adentro. O sea, condición humana, se dice de condición humana cuando hay mecanismos de defensa, cuando hay agresiones, pero la condición humana debería ser también una parte de la condición humana, toda la bondad que llevamos adentro y ponerla enarbolando siempre la bondad y la conciliación, como lo está haciendo hoy por hoy el presidente, que por ejemplo, con el discurso que dio en Guatemala, tan centrado y tan políticamente colmilludo, pone en su lugar a Estados Unidos de una manera muy respetuosa y muy decente, y dice ya no debe haber hegemonías en el mundo. Y eso es una cuestión de condición humana, pero cuando la condición humana está basada en el poder y en el dinero y en la cuestión de a ver quién la tiene más grande, literal, aunque suene prosaico, ¿no? Pues es cuando precisamente pasan cosas como Ucrania y Rusia, pasan cosas como Estados Unidos con la OTAN en contra de Rusia o lo que sea. Y pasan cosas como las todavía dominaciones de Estados Unidos en gran parte del mundo, porque sigue siendo una potencia en decadencia, pero sigue siendo una potencia, y llega como dice la oposición, un provinciano sin preparación que se come las heces como López Obrador, ¿no? Y pone a todos en su lugar de una manera
preciosa, porque la condición humana de López Obrador es precisamente lo positivo y lo bueno. Y hay cosas de López Obrador, de la condición humana, que sigo yo sin entender, como que tenga todavía y como que no lo defendió tanto ayer, pero sí lo sostuvo, ¿no? A Gersmanero. O sea, hay cosas que no entiendo. Esa es la condición humana dual, cosas que entiendes, que no entiendes, cosas buenas como las que saca el presidente, o cosas terribles como las que sacó Héctor Suárez Gómez con Vicente. Y bueno, pues así somos los seres humanos, pero deberíamos de ir hacia la condición humana positiva y no negativa. Y eso es lo que nos va a costar mucho trabajo como sociedad, porque vivimos realmente inundados siempre por noticias falsas, noticias a modo y por todo, también toda la cuestión de resentimiento que trae la oposición, que no puede sentarse a tener propuestas viables, a tener propuestas que una verdadera oposición debería tener, que son propuestas razonables, que son propuestas que pueden ir en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o contradecirlas, pero no nada más lanzar esas patadas que están sacando, que están tirando todos los días y que nunca, parece que nunca se van a librar de ellas. Yo pensé que después espero que después de las elecciones, más bien ahora pienso que después de las elecciones se podrán poner un poquito más a trabajar como oposición y no como unos verdaderos rufianes que como los que se están portando hasta ahora. Por lo menos los jefes de los partidos o los presidentes de los partidos y mucha de la gente que lo sigue, que es verdaderamente temible. Yo no entiendo cómo Movimiento Ciudadano puede tener este gobernador de Nuevo León o el de Jalisco cuando tiene gente tan valiosa como Patricia Mercado. No entiendo cómo no pueden disponer de esa gente valiosa que tienen para poder hacer mejor política y no esta politiquería barata que están haciendo todos los días. Y luego Alito Moreno ayer sacando jugo y raja política de lo del asesinato de este periodista, ¿no? En Sinaloa. Dices, es que no se vale, pues, ¿no? O sea, no se vale echarle la culpa al presidente o al gobierno actual por estas cosas, ¿no? Porque esto lo propiciaron los gobiernos anteriores, ¿no? Y toda esa andanada y esa ola y esa vorágine de terror que vivimos en México no ha sido de este gobierno para nada. Y si no lo entienden y si no lo comprenden, pues hay que hacérselos entender en las urnas. Es lo que he dicho yo aquí una y otra vez, querido Horacio. La realidad, y yo lo veo de esta forma, vamos a tener que esperar sentados, por ejemplo, para una reforma electoral. Van a establecer un circo en la oposición para supuestamente llegar a algún tipo de acuerdo, pero al último momento va a ocurrir exactamente que con la traición al pueblo de México, ocurrida con precisamente esa reforma eléctrica, y nos jugarán con el dedo en la boca. Yo creo que en estos momentos deberíamos ponernos a pensar más bien con rumbo hacia las elecciones de este año y las elecciones en 2024. Elegir a diputados que voten verdaderamente por el pueblo en 2024 y un presidente o una presidenta que esté convencida de las causas sociales y de reformas como la reforma electoral tan necesaria para que se establezca la democracia en México. Ahora sí, me da muchísimo gusto que Horacio Franco haya aceptado en estos momentos participar, además de con sus reflexiones vamos, extremadamente fuertes y humanistas aquí en Sin Censura, de su virtuosismo, de su, de su música. Y me da muchísimo gusto presentarte también en esto, querido Horacio. Nos vas a compartir un poco de tu música aquí en Sin Censura. ¿Cómo no voy a mira, para todo el público, estuve yo aquí chateando con el público, pero se me fueron muchísimas, y una chica que me conoció en la Nacional de Música hace muchos años, que ya no le pude contestar porque no pude ver bien su nombre, y bueno, me gana aquí tanto público que tenemos un montón de público ahorita, ¿eh? Entonces, para todos ellos, para toda la gente que de veras nos acompaña, la mejor música del mundo, que como les dije, es Johann Sebastian Bach. Les voy a tocar una parte, una corriente de la partita para flauta, que espero que les guste.
Gracias, gracias. Muchas Mira, gracias a la verdad es todos que y un abrazo a todo el público maravilloso, en verdad, el público consentidor. Quisiera yo de veras contestarles a todos personalmente, pero pues no se puede, son muchos chats y mucha gente, pero es gente muy linda a la que le agradezco en verdad mucho todos sus mensajes llenos de cariño y les agradezco mucho. Gracias, Toño, gracias a todos, gracias bueno, a Madame Kika por moderar, también a todos los moderadores, los quiero mucho. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, David, pues espero volver a verlos pronto. Yo quiero decirte, Horacio, que nos derretimos con esta interpretación del gran Johann Sebastian Bach por el gran Horacio Franco. Es para mí un verdadero placer que podamos compartir esto aquí en Sin Censura, un programa que no solamente le apuesta a que usted tenga la verdad con justicia, a ejercer siempre el espíritu crítico, sino a endulzar y por supuesto enaltecer el alma. Creo que nos has enaltecido esa alma, querido Horacio, con estas dulces notas. Y te lo agradecemos infinitamente aquí en Sin Censura. Espero que esto se pueda repetir. Más programas especiales como estos para que te podamos tener aquí haciendo este tipo de interpretaciones del gran Johann Sebastian Bach y de tantos, ¿no? De tantos que podemos tener ahí. Así que muchísimas gracias, Horacio. Por favor, compártenos tus redes sociales porque tú eres muy activo y tu voz es muy necesaria precisamente en la búsqueda de un México mejor. Así que por favor compártenos tus redes sociales para que la gente siga en comunicación contigo. ¿Cómo no, querido Toño? En Twitter estoy como Horacio Franco, así, tal cual, y en Facebook estoy como Horacio Franco Flautista, también en Instagram, que casi no uso mucho Instagram, pero también lo uso. Ya voy a estar en TikTok, porque parece ser que es una red que está pegando mucho, pero pues ya voy a empezar a usarla, porque luego se satura uno demasiado con las redes y ves tanta cosa pero lo voy a empezar a usar. Muchas gracias y a todos por sus palabras tan lindas ahorita tengo conectados dos teléfonos que estoy contestando en los dos, pero me falta el otro teléfono para ver la otra página de Sin Censura Presenta, pero bueno, ahí les mando un saludo y un abrazo a todos y gracias por sus afectuosas, cálidas y generosas palabras a todos y cada uno de ustedes. Bravo, maestro, el maestro del pueblo, Horacio Franco. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien todos, gracias. Hasta muy pronto. Ahí lo tiene usted. Creo que ese es el mejor mote que le podemos poner al gran Horacio Franco, el maestro del pueblo. Por supuesto, el mejor flautista del mundo, aquí en Sin Censura.